Hola a todos y a todas, ¿cómo se encuentran? Soy la doctora Jenny Judith Bernal Arellano y me da muchísimo gusto darles una cordial bienvenida a esta su asignatura, Relaciones Individuales y Colectivas del Trabajo. Es para mí verdaderamente un placer poder acompañarles en estas 8 unidades de aprendizaje que vamos a tener a través de nuestra plataforma. Agradezco enormemente a la Universidad del Valle de México la oportunidad que me brinda de poder establecer comunicación con ustedes, de guiarlos a estas temáticas que son interesantísimas, que son valiosísimas, que su conocimiento es indispensable para cualquier estudioso del derecho y que sea yo quien pueda compartir con ustedes me es de verdad muy gratificante. Vamos a estar trabajando, mis estimados y estimadas estudiantes, con diversos aspectos que ustedes deben tener presente para entender a cabalidad lo que implica, lo que se desea sea precisamente el derecho laboral, el cual está en constante evolución, por supuesto, derivado de las necesidades que se originan en la actividad empresarial, ¿no? Por ello es importante conocer y entender el impacto que dicha actividad tiene en el sector económico, no solamente nacional, sino en el sector económico internacional, pero también en el ámbito social y cultural de un Estado. Entre ellos, la regulación de la interacción entre el empresario y las personas que trabajan para él. En México, el derecho del trabajo es muy particular. Recordarán ustedes, mis estimados y estimadas estudiantes, que se inicia allá en el Porfiriato con la necesidad de crear instituciones que regulen particularmente conflictos del trabajo. Se inicia de una manera informal, de una manera bastante rápida, la solución de estos conflictos, pero curiosamente muy pocos a favor de los trabajadores, muy pocas resoluciones a favor de los trabajadores. Con posterioridad a la revolución mexicana se instaura un sistema tripartita donde representantes de gobierno, representantes del capital y representantes de los trabajadores conforman el mecanismo garante para la solución de los conflictos en la materia laboral. Con posterioridad a ello, de ser un órgano independiente, se convierte en un órgano de gobierno, se incorpora a las filas del Ejecutivo y empiezan sus actividades como lo conocemos actualmente, como las famosas juntas de conciliación con un origen y en esencia tripartitas. Sin embargo, debo decirlo, es necesario precisar que pues nacen con ciertas limitaciones en el sentido de que al presidente de las juntas los designa directamente el ejecutivo y esto en cierta medida pues obstaculiza la independencia real de estas instituciones y lo que es todavía peor, eh, surgen y siguen evolucionando con un presupuesto bastante limitado, con salarios que son lamentables, tristes, vergonzosos y que ha generado desafortunadamente, por supuesto, esto también no solamente es una cuestión económica, sino también una cuestión de ausencia de controles en muchos sentidos, una corrupción fuerte en algunas de estas instituciones garantes. Ello ha generado, pues, en cierta medida, un descrédito social serio que creo es necesario trabajar y que en el 2007 se consideró que con eliminar a estas instituciones, a las juntas de conciliación de arbitraje y proponer en su lugar a tribunales laborales pertenecientes al Poder Judicial, se consideró, se pensó que esto sería la solución. Debo decirles que todavía no tenemos en función esos tribunales laborales en México. Se proyecta que más o menos en 6 años más pudiésemos estar ya viendo su operatividad, pero todavía las juntas siguen en función. Y si me permiten, mis queridos y queridas estudiantes, creo que un simple cambio
de esta naturaleza no va a cambiar de fondo la problemática. Se trata de un problema de actitudes, se trata de un problema de voluntad política, se trata de un problema de retomar precisamente la esencia de la justicia y de retomar los valores humanos que se han perdido y volver a hacer de estos mecanismos verdaderos, mecanismos garantes de los derechos de las partes involucradas. Ya no me inclino específicamente a favor de exclusivamente los derechos de los trabajadores. Tiene que haber un equilibrio y ese equilibrio busca dar a cada quien lo que corresponde, ¿no? Y si hay a, afectaciones serias al capital, pues hay que señalarlas. Y si hay afectaciones serias al trabajador, pues también hay que señalarlas, ¿no? Es verdad, tenemos una ley federal del trabajo que se inclina a la protección de los trabajadores y esto ha sido ampliamente entendido en el sentido de que la clase trabajadora siempre ha estado en una posición de desequilibrio, de desventaja social en relación con el capital y por ello esta inclinación de nuestra ley del trabajo a favor de los trabajadores, pero hay que buscar los equilibrios necesarios. Vamos a ver cómo evoluciona esta reforma, va a ser una parte importante del análisis y también veremos, mis estimados y estimadas estudiantes, cómo es que hoy día organismos internacionales tan importantes como la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, y los múltiples convenios en materia laboral que se han suscrito por parte de nuestro país impactan de una manera interesante en precisamente en todos estos elementos que dan vida a las relaciones individuales y colectivas del trabajo en nuestro país. Este curso, mis estimados estudiantes, pues analizaremos precisamente esas relaciones individuales y colectivas del trabajo, conoceremos sus generalidades, la duración, la suspensión, la rescisión y terminación. Conoceremos cuáles son las condiciones de trabajo como la jornada laboral, los días de descanso, vacaciones, salarios, normas protectoras, privilegios del salario, entre muchos otros aspectos. Es importante, por supuesto, señalar que el hecho de que la norma laboral indica los derechos y obligaciones tanto del patrón como del trabajador. Esto para determinar, por supuesto, la legalidad y la responsabilidad de las partes cuando ocurra una rescisión o terminación de una relación de trabajo. Como aspecto final, debo decirles que las relaciones individuales del trabajo eh, vamos a enfocarnos particularmente al estudio de sus particularidades, eh, eh, de algunos sectores específicos de la población, como por ejemplo mujeres. ¿Qué pasa con la regulación en nuestra norma especializada, como es la norma del trabajo en materia de mujeres, menores, trabajadores de confianza, ¿no? Y también, por supuesto, de los trabajadores de los buques, de las tripulaciones aeronáuticas, de autotransportes, de campo, entre muchos otros que tienen una regulación especial y que la ley estima que no pueden ser tratados de manera general, y ya sea por la naturaleza de sus funciones, ¿no? O por proteger, por supuesto, en todo momento su integridad física y mental y salvaguardar sobre todo su dignidad. Tema muy ligado, por supuesto, al tema de los derechos humanos. Y pues, por supuesto, viéndolo desde el punto de vista del derecho colectivo del trabajo, comenzaremos con figuras y derechos de los trabajadores que se reconocen en la propia Constitución Política Mexicana, como es el caso de la coalición, del sindicato, de la huelga. Si se dan cuenta, mis estimados y estimadas estudiantes, son figuras importantísimas, valiosísimas, que son bastante interesantes y que estoy segura van a terminar ustedes enamorados de esta asignatura. Es particularmente todo el interés. Yo pondré mi mayor esfuerzo porque así sea. Haré lo posible para que todas y todas se sientan
contentos con la información que van a recibir. Vamos a estar trabajando, reitero, 8 unidades de aprendizaje en 7 semanas de trabajo. Iniciamos este lunes 11 de marzo, terminamos el 29 de abril. Voy a pedirles, por favor, no dejen de analizar los recursos que se le proveen en plataformas, son la base para la obtención de la información. Nosotros tendremos comunicación a través de los foros. Hay un foro de presentación inicial en la primera semana y vamos a tener foros de interrelación para comentar algunos temas que son de mucho interés en nuestra asignatura. Tendremos también la posibilidad de tener una comunicación síncrona a través de las Open Class que vamos a estar desarrollando cada semana y que yo estaré de manera puntual avisándoles los lunes las actividades que tienen que realizar en plataforma y la fecha y la hora en que llevaremos a cabo estas sesiones de Open Class y que me darán, por supuesto, muchísimo gusto que me acompañen y podamos hacer de eso un verdadero diálogo y una comunicación cercana en relación con estos temas que son muy interesantes. Me pide la universidad, les comento un poco de mi trayectoria profesional. Soy sinaloense, doctora en Derecho. He trabajado en la academia, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, trabajé en el Sistema No Jurisdiccional de los Derechos Humanos, en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Sinaloa. Y actualmente, mis estimados y estimadas estudiantes, me dedico de lleno a la docencia, cuestión esta que de, de verdad, disfruto maravillosamente. Me da mucho gusto tener la oportunidad de compartir este disfrute con ustedes y llevarles de la mano a transitar por estas figuras jurídicas que son bastante interesantes. Se les avisará con el tiempo debido la temporalidad de los espacios de días de asueto que se nos van a atravesar a lo largo de la asignatura y estaré a través de la sección de avisos informándoles a ustedes sobre las novedades que hay que tener en consideración para el desarrollo efectivo de esta asignatura. Así que reitero mi disposición a hacer de esta una aventura maravillosa en su conocimiento. Un cordial abrazo, Jenny Judith Bernal Arellano.